¿verdad? Y aunque todas estas chicas que se presentaban ante el rey eran vírgenes, puras, ¿sí? Sin mácula, puede uno decir, todas tuvieron que pasar por un tiempo de embellecimiento, porque la belleza natural no es suficiente para presentarse uno delante de Dios. Uno necesita que Dios opere un milagro en uno para tener la belleza de Él, no la natural, sino la belleza de Él. La belleza que me hace como Él me quiere ver, como Él me quiere recibir. Amén. Y cada uno de nosotros está en ese proceso de embellecimiento. Y a veces en el proceso de embellecimiento nos gusta mirar a ver cómo está quedando el otro, ¿verdad? Y eso nos afea, porque son los momentos en que cae a nosotros la crítica, la murmuración y esas cositas, entonces afea y no nos deja presentarnos embellecidos como Él nos quiere ver. Amén. Y hablando de eso, vimos que habían 4 elementos, hablando de que después de sumergirse en la mirra y morir, y eso, hablamos que tenían que sumergir en especies aromáticas, y hablando de las especies aromáticas, Dios me llevaba a mirar lo de la ofrenda de la flor de harina, y esa ofrenda de granos. Y dijimos que esa ofrenda debía tener, ¿recuerdan? Flor de harina, ¿qué más? Aceite, incienso y sal, ¿verdad? Ya vimos la flor de harina que tiene que ser, ese grano de trigo tiene que ser molido, majado. Y que si el grano de tierra no cae, el grano no cae de trigo, no cae en tierra y muere, queda solo, dice la palabra. Y Jesús era ese grano de trigo y cayó en tierra y produjo fruto. Y tú y yo somos ese fruto. Amén. Pero así como ese grano de trigo fue majado, tú y yo tenemos que ser majados. Y vimos muchas cosas que trajeron mucha luz a nuestro corazón. Y que nos, wow, Señor, entonces estoy pasando por eso, por eso es por esto, ¿no? Ah, Señor, gracias. Y ese majarnos es para poder estar cada día más como Él. Vimos también que si la harina queda gruesa, a esa harina se le echaba aceite, y el aceite habla del Espíritu Santo. Dice que se le echaba, se le untaba, y aparte de eso ¿qué? Se amasaba. Pero la harina tiene una particularidad, es que no absorbe el aceite como absorbe el agua. No lo absorbe. Para poder que se impregne, se empape la harina del aceite, toca amasarla. Y si la harina no está bien finita, no se compacta. A pesar de que chupe el aceite, no se compacta. Y Dios me llama a mirar que así somos nosotros muchas veces, que aún conteniendo la unción del Espíritu queremos conservar nuestra individualidad. ¿Sí? Y la masa para arepas la harina de la masa para arepas es gruesita y no se deja compactar. Pero la maicena al contrario, ya sí se deja compactar. Toca igual amasarla, pero se deja compactar y llega a formar una unidad. Una unidad. Y cuando yo miré las dos masitas, la masita de la maicena estaba soltando el aceite, mientras que la otra masita, la de la areparina, no. Ella no solo quería conservar la individualidad, sino quería todo para ella sola. No brotaba nada de esos granitos de harina, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. Y miramos también el incienso. Y hablando del incienso, hablamos que el incienso que se ofrecía en el altar del incienso era un incienso compuesto de estacte, de uña aromática, de gálbano y de incienso puro. Y todos estos elementos, que eran 4, nos hablan de Cristo y su obra. Cómo el estacte tenía que ser cortado, herido, para poder que soltara ese líquido con el cual se hacía el aroma. Y la uña aromática era como una costrica, una uña de un molusco, que si se quemaba solo olía feo, pero si se quemaba en compañía de los otros, lo que hacía era potenciar el aroma. Y así es el Espíritu Santo en nuestra vida.
Él potencia el olor de Cristo en nosotros. Quizá haya muy poquito olor de Cristo en nosotros, porque todavía no nos parecemos tanto al Señor, porque estamos llamados a ser como Él. Estamos llamados a crecer a su medida y a su estatura. Y para crecer a su medida y su estatura tenemos que dejar un montón de cosas, como la envidia, ¿cierto? Los celos. ¿Será que también? La ira, la gritería, los pleitos, las contiendas. Ay, Señor, no me parezco todavía tanto a ti. Pero por el Espíritu podemos despojarnos de esas cosas. Dios no nos llamó a ser religiosos, Dios nos llamó a ser como Él. Amén. A seguir sus pisadas, nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Amén. Y el gálbano lo mismo, y vimos acerca del incienso puro, que ese es el que ese es el que acompañaba esta ofrenda de la que estamos hablando. Ese incienso puro él brotaba la esencia solito, brotaba ese líquido o ese aceite solito. A ese árbol no había que, es un árbol macho, y a ese no había que causarle herida, y eso nos llevaba a recordar aquella piedra que Dios le dijo a Moisés que golpeara. Golpea la piedra. Y era un tipo de Cristo que fue molido por todos nosotros. Pero después le dijo, no la golpees, ahora pídele, háblale, pídele, y ella te dará agua de sí misma, brotará, de suyo brotará agua de esa piedra. Y Moisés por eso no pudo entrar, porque el hombre más manso se dejó airar, y en vez de hablarle a la roca, cogió y la golpeó 2 veces, estropeando así ese tipo de Cristo, porque esa roca era un tipo de Cristo. Tú y yo no tenemos que golpear a Jesús, tenemos que venir a Él y decirle, Señor, mira esto, me está doliendo. ¿Sí? Yo cuando oro generalmente le digo, Padre, mira lo que tu hijo está teniendo, sánale. Un día le cayó una esquirla a Ana María, estábamos en Flandes y le cayó una esquirla en el ojo y no la podíamos sacar, y yo le dije, ¿crees que el Señor está aquí? Me dijo, sí. ¿Y crees que Él te la puede sacar? Sí, papi. Entonces yo puse mi mano y le dije, Padre, mira lo que tiene tu hija en su ojo, por favor, sácasela. Gracias, Señor. Y al rato las 3 vinieron, papi, se cayó harto y le queda un pedacito. Y al rato, papi, ya no hay nada. Y ese es Dios. No hay que golpearlo para que te dé. Estos días le salió a una de mis hijas un ojo de pescado en la planta del pie. Yo miré en internet y eso es feo. Y si eso se crece es tremendo. Es un dolor muy tenaz en el pie. Y yo apenas puse mi mano, Padre, mira lo que le salió a tu hija en la planta de su pie. Por favor, quítale eso. Y al rato, papi, se me cayó. Ese es Dios. No hay que golpear la roca otra vez. De Él fluye sanidad, de Él fluye bendición, de Él fluye victoria para ti, para mí, para todos nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a venir a nuestro Padre. A nuestro Padre. Y de eso nos habla ese incienso puro. Pero hoy vamos a ver la cuarta cosita, que es la sal. Y la vamos a partir en 2. Vayamos a Levíticos capítulo 2, versículo 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, toda esta ofrenda habla de Cristo, ¿verdad? Pero toda esa ofrenda habla de ese Cristo, de ese hombre, de ese varón perfecto. Y Cristo es un varón perfecto, ¿verdad? Cristo es el varón perfecto, el único que ha andado conforme a Dios y conforme al corazón de Dios, el único en esta tierra que lo ha podido hacer. ¿Sí? Ahora, la sal, ¿qué es la sal? Es un condimento, ¿cierto? Y es el condimento, uno de los condimentos o el condimento más antiguo usado por el hombre. Más o menos en el año 2700 antes de Cristo se usaba en China para sazonar la comida. Y en el libro de Job, que fue escrito alrededor de 3500
hace alrededor de 3.500 años aproximadamente, ¿sí? Ya se nombraba la sal. En el capítulo 6, en el versículo 6 nos dice, hace allí una pregunta: ¿o podrá comerse un manjar insípido no sazonado con sal? ¿Sabe que desde hace mucho tiempo ya se hablaba acerca de la sal? La sal es muy importante, ¿verdad? Ahora, la sal llegó a ser tan importante que era los congeladores de la antigüedad, ¿cierto? No habían neveras. ¿Y qué se usaba para que no se descompusiera la carne y la carne durara? Sal. Yo tuve esa nevera en la casa. Cuando vivíamos en la pieza de Guadua forrada en cartón, yo recuerdo que me cogía la sal, la carne y la salaba. Y la sellaba herméticamente en una olla. Esa era la sal. La leche se metía entre como aquí hace tanto frío, la leche para que no se dañara se metía entre una olla con agua. Se metían las bolsas o las botellas de leche ahí. Y eso conservaba. Chévere la nevera, ¿sí o no? Pues esa nevera de la sal se usaba desde tiempos antiguos para conservar alimentos, para purificarlos. Así que en la antigüedad se usó para preservar los alimentos y llegó a ser un producto muy apreciado. Incluso se llegó a llamar el oro blanco. Se daba como pago por cosas que se adquirían. Se pagaban con sal, como hoy pagarlas con oro, con esmeraldas. En ese entonces tenía un gran valor. Hoy una librita de sal, eso es, ¿cuánto vale? ¿600 pesos? Es bien barato. Hoy no, hoy usted ya no compra mucho con una libra de sal. Pero antiguamente tenía un gran valor. Tanto que de ahí viene la palabra salario, del latín salarium, ¿sí? Porque se acostumbraba a pagar, por ejemplo, a los soldados romanos les pagaban dándoles sal, así les pagaban su salario, les daban sal, con eso podían adquirir cosas. La sal tiene por lo menos 14.000 usos benéficos diferentes, debido a que la sal evita el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia. Pero aquí en esta ofrenda, la sal, hay dos cosas que me llaman la atención. Una, la sal, pero también habla del pacto de sal. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. La otra semana vamos a ahondar más en lo que es la sal. Pero la sal tipifica la palabra. Y la palabra es Dios mismo. Recuerden que la palabra en el primer capítulo del Evangelio de Juan, el versículo 1, ¿qué dice acerca de la palabra o del verbo? En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios y la palabra son uno. Tú no lo puedes separar. Por eso la palabra nos advierte tan severamente: hay del que le quite o le ponga este libro. Y por eso tenemos que ser celosos de la palabra. Amén. Y vamos a entender esto más cuando la otra semana veamos que Jesús dijo que nosotros éramos la sal. Vamos a mirar sobre eso. Pero Jesús, si es la palabra Jesús, déjeme decirle, antes de la sal nombra la levadura y nombra la miel. Y la levadura y la miel son cosas que descomponen. La miel es una dulzura natural, pero la miel también puede llegar a descomponer los alimentos. Y además la miel tiene una particularidad, es que atrae las moscas. Y las moscas se han parado en cosas no santas, ¿verdad? Y cuando las moscas van y se paran en ese pan con miel, si le he echado miel, las moscas se van a quedar ahí pegadas. ¿Y qué van a pasar con el pan? Se va a echar a perder. La misma palabra dice que que así como una mosca hace heder el perfume del perfumista, o sea, dañaba la ofrenda. Así es una pequeña locura. Al que es tenido por sabio, por honorable, por respetable. Así le es una pequeña salida de patas. Un pequeño resbalón le daña todo su testimonio. Amén. Ahora, si esa sal representa la palabra, a esa ofrenda se le echaba sal para darle sabor o para purificarla. No, ya era pura. Pero ¿cómo llegó a ser Cristo toda esa ofrenda? ¿Cómo llegó a ser así?
Porque Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas, Él vino a hacerla. Porque la única ofrenda que le agrada a Dios es que sea conforme Él la quiere. Cuando los israelitas querían hacerle una ofrenda voluntaria al Señor, le preguntaban a Moisés. Y entonces Moisés le decía, espérenme aquí, yo voy y pregunto. Padre, quieren ofrecerte tal cosa. Y el Señor le decía, listo, dígales que sí, pero la tienen que hacer así, así, así y así. No era como ellos querían, ni cuando ellos querían, ni a la manera que querían. Y nosotros somos dados a hacer las cosas como nosotros queremos, cuando queremos y según nos parece, ¿verdad? Y no es la ofrenda así que le agrada a Dios, es conforme Él la quiere. Por eso Esther fue acepta y fue escogida como reina, no las otras. Porque las otras sí querían presentarse delante del rey. Sí fueron a la mirra, sí fueron a la esencia, pero querían presentarse según ellas, según el parecer de ellas mismas. Mientras que dice Esther que ella obedeció a todo lo que le dijo el eunuco. Entonces el eunuco le dijo, mija, tú eres la ofrenda. Haz esto, esto, esto y esto para que seas acepta delante del rey. La Biblia nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que ofrezcamos nuestros cuerpos, los presentemos como sacrificio vivo y agradable al Señor. O sea que tú y yo sí presentamos una ofrenda diaria a Dios. Somos esa harina ahora. Somos esos granos de trigo que están siendo majados, que están siendo llenados del Espíritu Santo, pero que tienen que estar rodeados de la palabra, porque la palabra es la que purifica y la sal tiene una cualidad, que la sal purifica, la sal conserva, preserva, pero también la sal purifica, quita las infecciones. En la antigüedad en las heridas se echaban sal. ¿Qué echaban en las heridas? Sal. Porque la sal limpia, porque la sal purifica. Y sabe que eso mismo hace la palabra limpia. Dice que Él se va a presentar a la iglesia, pero esa iglesia es purificada y es limpiada por la palabra. Amén. Y Dios nos insta y nos manda que la palabra, su palabra, more abundantemente en nuestros corazones. Y Pablo instaba a Timoteo y le decía, cuida la sana doctrina porque siendo esto te salvarás a ti y salvarás a otros. Amén. Ahora, cuando yo empiezo a mutilar la palabra, lo más seguro es que voy a llevar personas a la perdición, a no ser aceptas delante de Dios. Pero generalmente cuando uno predica la palabra así, cambiándole, torciéndole, es porque está buscando su propia conveniencia y su propia justificación. Porque la sal me va a confrontar. Es muy rica la palabra que me habla de bendiciones, pero ¿cuánto nos disgusta la palabra que nos habla de confrontación? Cuando nos predican todo bien, todo chévere, wow, qué bendición, Dios me habló. Pero cuando me hablan de aquello en lo que yo estoy mal, hoy qué mal está ese predicador. Ese predicador hoy amaneció como de malas pulgas. ¿Quién sabe qué le hicieron? Pues estaba tirando piedra a la lata. ¿Sí? No es mal que esa palabra no es para mí, yo no la tomo. Pero que caiga el guante que se lo chante. O no va conmigo. Y queremos mutilar la palabra. Y no es así. Y la palabra confronta. Y la palabra me va a confrontar. ¿Por qué? Porque la palabra me está perfeccionando, me está limpiando, me está redarguyendo, me está mostrando, me está instruyendo. Y me está haciendo enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es como papá, como esposo, como trabajador, como administrador, como propietario, como amigo. Toda buena obra también son las palabras que yo digo. Dice la palabra en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea la palabra con gracia, sazonada con sal. Ahora, ¿sería que Jesús siempre habló palabras con gracia y sazonadas con sal? Entonces, ¿qué dicen? Sí, siempre. Así ¿y por qué? Porque Él tenía la palabra siempre en Él, ¿verdad? Siempre. Y estaba andando en la palabra. Él para poder ser perfecto no abrogó la ley. Él para poder
ser perfecto, no le añadió a la ley, no le añadió a la palabra. Y toda la palabra, como estamos mirando, estos tipos todos hablan de Cristo y de la obra de Cristo en mi vida y cómo debo ser yo por la obra que Él ha hecho en mí y para mí. Amén. Entonces, sigamos mirando algo más que esto retomaremos más adelante. Así que Jesús fue perfecto en todo y esa ofrenda que le presentó al Padre iba rodeada de palabra, de la palabra, sazonada con la palabra. Su vida fue una vida sazonada con la palabra, ¿sí? Sazonada de bendición. Y fue tanta bendición que fue de bendición para todos nosotros. Y aún esa ofrenda nos ha alcanzado a ti y a mí, como vamos a mirar. Debido a que la sal evita el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia. Cuando se hacían pactos, los pactantes solían comer juntos, incluso comían sal, lo que denota lealtad y fidelidad perpetua al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal había que cumplirlo sin falta. Vayamos al libro de Números, capítulo 18. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tienen por acá? Sí. ¿No? Sí. 18 y 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Pacto de qué? De sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Tremendo, ¿no? Ahora, todos los pactos de Dios están aquí en su palabra. Amén. Es pacto de sal perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, va para ti y para tu descendencia contigo. Y ese pacto es irrompible. Amén. Ese pacto es irrompible. El pacto de sal consistía en que dos partes que estaban de acuerdo llevaban cada uno una bolsita de sal. ¿Alguna vez le han dado una bolsita de sal, especialmente en los hospitales? ¿Cierto? O en el avión para que le eche a lo que le han dado. Un vasito de sal. Entonces cada parte que iba a entrar en pacto llevaba una bolsita de sal. Llegaba con una bolsita de sal. Y para sellar el pacto, ¿sabe qué era lo que hacían? Abrían la bolsita y unían la sal. La unían, revolvían la sal, unían el contenido de las dos bolsitas. Una vez unida la sal, ¿qué era imposible de hacer? Separarla y decir, estos son mis granos, no, estos son los míos. Compren la sal, hay Reficar, hay sal de Ara, sal de Éxito, sal de marca. Traigan la sal de cualquiera y la revolvemos. Y ahora busque sus granos de sal, los que venían en su paquete, y lléveselos. No se puede, ¿cierto? Y aparte de eso, comían alguito de sal. Aún ¿recuerdan cuando hablamos del pacto del umbral? Cuando llegaba una visita y era bienvenido y no había un animalito para matar y regar la sangre a la entrada en el umbral, se sacaba sal y se echaba sal. Y eso era señal de pacto, de bienvenida, que esa persona entraba bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi techo. Yo respondía aún con mi vida por la vida de él, que fue lo que el cuadro de Lot con los ángeles. Amén. La unidad de la sal hacía que el pacto fuese permanente. Por ende, ese pacto de sal comprende, número 1, integridad, y número 2, permanencia. Número 1, la integridad obligaba a ambas partes a cumplir y honrar su parte. Punto. Esa integridad, ese pacto de sal, hacía que las partes honraran el compromiso adquirido. Y la permanencia, porque era imposible separar la sal. Hacer diferencia entre la sal de un paquete y del otro
paquete. Eso era imposible. Así que era un pacto no solo que obligaba a las partes, sino que era permanente, en el tiempo era permanente, no era de corta duración. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Porque esto tiene que ver con Jesús. ¿Sabía? Y si no lo sabía, Dios nos lo está mostrando en esta mañana. Yo no lo sabía, déjeme decírselo. Segunda de Crónicas 13, versículo 4 y 5. Y se levantó, había sobre el monte Semaraín, que está en el monte de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Tremendo, ¿no? ¿No sabéis vosotros que Dios le dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¡Wow! La declaración del rey Abdías de Judá en cuanto a que el Señor, el Eterno, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, había hecho un pacto de sal con David y sus hijos, significaba que el pacto celebrado con la línea de David para el reino permanecería para siempre. Ese era el significado. Y es un pacto de bendición y es un pacto para vida. Es un pacto que se terminó de sellar en la cruz del Calvario, que terminó de finiquitar en la cruz del Calvario. Jesucristo es el hijo de David, es la raíz de David, y él ha llegado a ser el rey del reino y seguirá administrando ese reino para siempre. Miremos Isaías 9. Versículos 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tremendo. Ese Jesús del que tú y yo celebramos por muchos años, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, es el que se ha sentado en el trono de David y reina para siempre. Y sabe que tú y yo, como iglesia, estamos llamados a ser la amada de ese rey, la esposa de ese rey que está llamado a reinar para siempre y que ya está reinando. Que las cosas que pasan en tu vida y alrededor de tu vida no es porque Dios no quiera hacerte millonario, sino porque Dios te está forjando para que seas la novia de su Hijo amado, para que un día reines juntamente con Él. Y su reino es reino de justicia. Su trono y su cetro son cetros de justicia y equidad. Y si Él no nos pule, ¿sería que nosotros reinando con Él sí seríamos justos? ¿O pasaríamos estilo Chávez? Expropiase, expropiase, expropiase. Para mi bebé, para mi hijo, para mi nieto, para mi sobrino. ¿Seríamos de ese calibre de gobernantes? Si Él no nos pule, todavía estaría el egoísmo reinando en nuestros corazones. Si Él no nos pule, ¿sería nuestro amor siendo ese amor que busca lo suyo?
Ese amor que sí hace cosas indebidas, que sí es jactancioso y que sí deja de ser. ¿Amaríamos con ese amor? O ya teniendo la autoridad y el poder no le diríamos, Señor, descienda fuego del cielo y consúmelo, sino que ya teniendo autoridad, ¿qué diríamos? Consúmalos. ¿Ya somos reyes? ¿Ya gobernamos juntamente con Él? ¿Sí o no? No es que Dios no quiera que tú no prosperes en esto o en aquello, que no alcances esto o aquello, que no seas feliz con tu cónyuge. Es que necesita sacar cosas de ti, porque si no, no podrás reinar con Él. Y Dios, el centro de la palabra es la salvación. Ese es el centro de la palabra. El centro de la palabra no es cómo ser millonario. El centro de la palabra es ser salvo. ¿Y cómo ser salvo? Y es el medio de salvación. Ese es el centro de la palabra. Ahora, bueno, pastor, ¿y entonces qué hay de ser millonario? Ese es un programa de televisión. ¿Qué hay de ser millonario? ¿Qué hay de ser próspero, fructífero? Es sencillo. Si tú te vuelves en amistad con Dios, lo vas a hacer o lo eres. Punto. Porque estás a su amparo, estás a su abrigo, estás bajo su bendición. Dios siempre te va a prosperar porque tú buscas agradarle a Él. Porque ahora tú has entrado a Él. Has entrado en pacto con Él. Y déjame decirte, si Él le cumplió a Abraham, si Él le cumplió a David, y las bendiciones, las promesas de Abraham te han alcanzado. Y ahora por ese linaje de Cristo tú eres el linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio. Déjeme decirte, tú estás en bendición, tú eres bendito de Dios. Amén. Tú eres bendito de Dios. La palabra me dice que no me esté afanado por esas cosas que me afanaba antes. Y me invita el Señor a mirar los lirios del campo y las aves de los cielos. Y me dice, mire, ellos ni hilan, ni tienen telares. Y el lirio no anda, ay, ahora que me voy a poner, ahora que me voy a poner, que me voy a vestir, que me queda bien. Ay, ay. Él no anda en angustioso afán. Él sabe que Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Mi Padre viste esos lirios, ¿no hará mayor para mí que soy su hijo? Él da de comer a las aves. ¿Quién les da de comer a las aves? ¿Quién? ¿Quién les da de comer a las aves? Mi Padre. ¿No nos dará también a nosotros? ¿Alguna vez he ido a una finca? Aquí en Colombia se pierde la comida. Hay para todos los animales, todas las aves de los cielos, todas las bestias del campo. Hay para todos los que han creído en Cristo y para los que no creen. Y aún con todo eso se pierde comida. Porque su Padre, déjeme decirle, su Padre es suficiente. Es suficiente. Usted mismo, cuando usted está trabajando y dándole todo a su hijo, ¿usted qué le dice cuando él pierde una materia? ¿Qué es lo que usted le dice? A ver, écheme en el cuento a mí. ¿Qué es lo que le dice? O sea, yo le estoy dando todo. Usted lo único que tiene que hacer es ¿qué? Estudiar, mi hijo, estudiar. ¿Qué pasó? ¿Sabe que Dios también nos puede decir eso? Yo te estoy dando todo. Todo lo que tenías que procurar era esforzarte para alcanzar la medida y la estatura de Cristo. Ese era tu afán, tu real afán es ese. Mi real afán es ese. Sentarnos a comer la palabra, sentarnos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Las demás cosas Dios las añade porque te ama. Dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Usted alguna vez se ha levantado bravo con su hijo? ¿Sí? A ver, ¿que los han querido desnucar? ¿Colgar? Y sin embargo su papá, usted le pide a su papá, que está furioso con usted, que si le da
Un huevo, él no le da una piedra, ¿sí o no? No se la da. Si acaba de tirar el año y todavía el sinvergüenza viene y pide pescado, y usted saca ahí mismo contento y le da una víbora, tome papito. ¿Cierto que no le da una víbora? ¿Qué le da a usted? Pescado. Y si le pide un huevo, ¿le da un escorpión? Le da el huevo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, dice la palabra, que es dador de toda buena dádiva, no nos dará aún su espíritu si se lo pedimos? ¿Por qué a veces esperamos cosas malas de Él? Ese pacto de sal me recuerda que mi Padre, que aquel de contra el que yo estaba enemistado, me amó tanto que dio a su Hijo para volverme en amistad con Él, para reconciliarme con Él. Yo soy el que decido si le digo: Jesús, yo creo en ti, te recibo como Salvador. Sí quiero que tú medies entre el Padre y yo. Si quiero, Señor, que tú le des un vuelco radical a mi vida. Si quiero traerte la tinaja de mi vida. ¿Sabe qué, papá? Reconozco que se acabó el vino en mi vida, en mi hogar, en mi relación conyugal, en mi relación con mis hijos, en mi vida profesional, en mi vida laboral. Se acabó el vino. Si tú no haces un milagro aquí, te traigo esta tinaja de agua. No tengo más para que hagas vino. Para que hagas un milagro, no te puedo aportar más. Y sabe que Dios no busca que tú le aportes para el milagro, solo espera que tú le creas para el milagro. Porque para tu papá no hay nada imposible. Y para el que cree en su papá tampoco hay nada imposible. Porque sabe que su papá puede. Amén. 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 A veces nosotros, para un milagro de Dios, buscamos saber qué tenemos para que Él haga. Y Él no necesita lo que usted tiene. El agua representa más la fe, porque del agua jamás saldrá vino. Si se pudiera hacer vino con agua, las vinícolas estarían quebradas. Los cultivos de uva no existirían. Fue un paso de fe. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. María creía que lo podía hacer. Pero le dijo a los discípulos, a los sirvientes: no hagan lo que yo les digo, hagan lo que Él les diga, porque Él es el que puede hacer el milagro para tu vida. Y déjeme decirte, Él es el que puede hacer el milagro para tu vida, hoy, mañana y por siempre. Amén. Amén. Aleluya. Mateo 1, capítulo 1. Jesús vive. Él reina, Él gobierna ahora sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre toda cosa, sobre todo nombre. Si tú y yo no recurrimos a Él, es porque no queremos, porque nos da miedo. ¿Saben? Muchos hijos hay volados de la casa porque les da miedo la reprimenda del papá. Y están pasando penurias en la calle y no saben que el papá ya los perdonó. ¿Sabe que Dios el Padre ya nos perdonó en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Por eso a esa ofrenda, al incienso, no se le podía, al incienso del altar, que se quemaba en el altar del incienso, fuera de esos 4 elementos, no se le podía echar nada. Porque es que no es Jesús más fulano, no es Jesús más sultano, no es Jesús más perano, no, es Jesús. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo no le puedo quitar, por eso no le puedo quitar esta palabra, porque Él es la palabra. Y no le puedo poner porque Él es la palabra. Ni le quito ni le pongo. Amén. No es ni Jesús y las buenas obras. Soy salvo por gracia, soy hijo por gracia, soy ungido por gracia, soy bendecido por gracia. Pero ser como Él sí demanda tu esfuerzo. No te puedes quedar sentado esperando a que Él lo haga por ti. Él ya te dio una naturaleza, si lo has recibido como Salvador. Y si no lo has recibido, yo te invito hoy a que tú le digas: Jesús, yo quiero entrar en ese pacto de sal. Yo quiero ser parte de tu bendición. Yo quiero ser parte de esos que tú llamas sal que sale a la tierra. Yo quiero ser hoy alguien
que ayuda a preservar la tierra y que la sazona, Señor. Pero para hacerlo tiene que ver con su palabra. Y tienes que unirte a Él. Mateo 1:1, capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que en Jesús Dios cumplió dos pactos. El que hizo con Abraham, que le dijo: de tu simiente, en tu simiente, como si hubiera tenido un único hijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa única simiente es Cristo. Y Cristo hizo posible que todas las bendiciones de Abraham vinieran a nosotros. Y por eso nosotros, la palabra en Gálatas dice que somos linaje de Abraham. Dice que somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. Así que todas las bendiciones y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora que usted es linaje de Abraham, son suyas. Amén. Pero si usted mira a Abraham, dice que Abraham guardaba la palabra. Pero pastor, en ese entonces no había Biblia. Sí, en ese entonces era la gracia como igual que hoy. Pero Abraham, por esa relación, sabía lo que le encantaba a Dios y lo que no le encantaba. Porque Dios siempre me va a mandar cosas que son para mi bendición y mi fructificación. Como padre, usted siendo malo, ¿por qué manda a su hijo a que se lave los dientes? A ver, ¿le está haciendo algún mal? ¿Usted lo hace por su bien? Por el bien de él, ¿cierto? Pero y sin embargo el hijo, ¿cómo va a lavarse los dientes? Bravo, ¿cierto? De mala gana. Porque tiene que dejar su juego, porque tiene que dejar su televisión, su programa, su cosa. Ay, ya ahorita voy, que vaya, lávese los dientes. Ya está acostado, ¿se lavó los dientes? No. Parece, ay, mañana ay, por una vez que no me los lave no se me van a dañar. ¿Alguna vez le han dicho eso, papá? Pero usted es un malvado que le manda a su hijo cosas que destructivas, ¿verdad? No, por Dios. Lo que Dios nos manda es para nuestra prosperidad, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Si por los niños fuera, y por uno de niño también fuera, se haría una lavada de dientes al año, con toda la profundidad del caso. Y que eso llene el año. En enero me dedico todo el día a lavarme los dientes y papá, ya el baño del año quedó hecho. Pero no se puede. Y le cumplió el pacto que hizo con David, de que habría un descendiente de él, se sentaría en su trono una vez para siempre. ¿Se sentaría cuándo? Una vez para siempre. Se sentaría en ese trono y gobernaría con justicia y gobernaría con equidad y juzgaría con un justo juicio. Ese rey se llama Jesús. Y por eso los judíos lo esperaban y lo siguen esperando. Y un día lo van a ver. Apocalipsis dice que lo van a ver. Y pero antes de que lo vean, habrá venido por su iglesia, por esa novia que se está preparando para esa boda y para la cual Dios usa todas las circunstancias, las económicas, las sociales, las familiares, las conyugales, las sexuales. Va a usar los jefes, va a usar el hermanito que se sienta a su lado ahí en la iglesia, donde todos estamos siendo formados y transformados para ser esa novia escogida y única. Esa que Él mismo se está preparando para Él. Y que Jesús nos dijo que nosotros como esposos somos ejemplo de eso. ¿Sabe que tú te tienes que preparar tu esposa para ti cada día? Embellecerla con palabras. Porque dice que debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tremendo, ¿no? Tú eres hoy el tipo de eso, de ese Cristo. Y tu mujer eres el tipo de esa iglesia.
que procura vestirse para Él, que hace todo pensando en Él y Él hace todo pensando en ella. Pero como queremos hacer las cosas a nuestra manera, también eso se refleja en nuestros hogares. Apocalipsis 5:5. El rollo y el cordero, así se titula ese capítulo. Allí estaba Juan llorando porque vio que había un libro sellado y no se encontró nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No se encontró nadie, ninguno digno de tomar el libro, de romper sus sellos, de abrirlo y de leerlo. Y entonces dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El cordero inmolado, que vive por los siglos de los siglos. Él es digno, el único digno de tomar ese libro, de abrirlo y de leerlo. Y entonces si usted sigue leyendo el capítulo, una proclamación de alabanza tremenda, tremenda. Porque Él, su victoria vive. Usted lo acaba de cantar. Su victoria vive y reina. Amén. Y Él es digno. Y está para hacerle justicia y está para ayudarle. Y todo lo que usted pide al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Él se lo concede. Él se lo da. Él lo hace para que el Padre sea glorificado. Amén. Él lo hará. Pero Él quiere que tú y yo tengamos relación con Él. La sal vino a ser emblema de 4 cositas. Vino a ser emblema de incorrupción y pureza. Vino a ser emblema de un pacto perpetuo. Dios no ha rompido ese pacto, no ha rompido. No ha roto ese, es que es mejor rompido. Queda mejor roto de esa manera. Dios no rompió ese pacto ni lo va a romper. Él no lo ha roto. Él cumple sus promesas y eso le da seguridad a usted de que Dios va a hacer lo que ha dicho. Cuando Dios llamó a mi madre, le dijo, de esta pieza de guadua te saco a una casa propia. Y así lo hizo. Él le cumplió. El dueño de la casa le gritaba, no tiene con qué pagar 35 pesos, sí que menos con qué irse para una casa propia. Pero es que no depende de cuánto ganas tú, depende de tu Padre que prometió. Y sabe una cosa, tu Padre es el dueño del oro y de la plata, y a quien quiere lo da y de quien quiere lo quita. Amén. Él gobierna sobre todo y tiene injerencia en el reino de los hombres. Cuando le prendieron el bombillito a mi madre, que podía trabajar en el Congreso en una corbata, que podía recibir su sueldo y quedarse en la casa cuidando a los hijos. Cuando mi tío, un cuñado de mi mamá vino como congresista suplente, pues le dieron una palomita de unos meses y entonces lo mandó llamar y le dijo, Eduardo, es que yo quiero que tú me des una corbata así como la que tiene tu asistente, en que yo voy a trabajar y tú sencillamente, yo voy y pago, y cobro el sueldo y no tengo que trabajar y me puedo quedar aquí, cuidando aquí los niños. Qué maravilla, ¿no? Ah, chévere. ¿Ah? Y entonces él le dice, no, mijita, yo no le puedo dar ese puesto porque yo le prometí ese puesto a este muchacho y es el único puesto que yo tengo. Y de pronto mi tío le va diciendo, porque ya mi mamá les decía que Dios se le había revelado y le dijo, no que tú hablas con Dios, no que Dios te escucha. Pues si tu Dios es tan berriondito y echa a ese muchacho, el puesto es tuyo. Y ella le dijo, pues sí, ¿no? Listo. Si el martes, eso fue un viernes que él se iba, los parlamentarios, ustedes saben que trabajan reglamentariamente y con todo sudor 3 veces a la semana. Entonces, el viernes se fue, viajó y al martes regresaba a trabajar. Entonces, le dijo ella, bueno, listo,
si el martes cuando tú vengas ese muchacho está echado, el puesto es mío. Y él le dijo, sí, si está berriondito y lo puede echar, sí, claro, el puesto es tuyo. Y ella sabía algo que Dios le prometió: todo lo que me pidas en el nombre de mi hijo amado, yo te lo doy. ¿Sabe que para creer en el Señor no necesita ser profesional? Era una mujer con quinto primaria, paisa, apostólica, católica y romana, o sea, bien embolatada la vaina. De camándula, y que trataba de honorables protestantes a los evangélicos, o sea, de HPs. Y de ahí no los bajaba. Pero le creyó a ese Dios. Supo que había algo más que un ídolo que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, pies y no camina, manos y no obra, inerte y semejantes a ellos son los que los hacen. Y esa católica, apostólica, romana y paisa se encontró con el Dios vivo, no porque ella lo buscara, como tú y yo nos encontramos con Él, no porque lo buscáramos, sino porque Él salió a nuestro encuentro. Porque Él sabía que tú y yo necesitábamos de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su ayuda. Porque el día que mi padre se fue de la casa, Él no se fue de la casa, Él no se fue del hogar. Porque de todo varón, Dios, Cristo es la cabeza. Y si el varón se va de la casa, Cristo permanece en la casa. Porque Él no abandona. Y Él es el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Él sabe que cuando eso pasa, la casa queda sin protección. Y Él se quedó manteniendo el círculo de protección y de bendición. Y mi madre le creyó y oró a Él. Él es el que reina. Él es ese pacto de sal que Dios le cumplió a David y gobierna sobre todo. Cuando el martes llegó mi tío, el muchacho lo estaba esperando en las escaleras. Doctor Eduardo, mijo, ¿y eso qué le pasó? No, es que me echaron. Es que me echaron. ¿Cómo así que lo echaron? Si el único que lo puede echar soy yo, porque soy el dueño de ese puesto. No sé, doctor Eduardo, allá está la resolución en la cartelera, estoy echado. Y echado, con firmas, con sellos, con todo. En ese momento llegaba también el presidente de la Cámara y el doctor Eduardo Jaramillo le contó el asunto y él dijo, no, ya arreglamos eso, pues yo no he firmado ninguna resolución, yo me fui. Y cuando mandaron traer la resolución, firma, el presidente decía, pues esa sí es mi firma. Y yo me llevo el sello siempre y ese es mi sello. Yo nunca dejo el sello en la oficina, yo me lo llevo. Déjeme decirle, Dios no es un falsificador. Dios es un Dios poderoso que responde al pueblo y le da al que a Él le clama y obra con poder y gloria. Ese es ese Dios maravilloso que es tu Padre. Tu Padre. Yo le digo a mis hijas, yo soy su papá, pero por encima de mí está su Padre celestial. Él les provee, Él les suple. Yo un día como padre les voy a faltar, pero Él no les va a faltar. Y les digo, si Él no me da a mí, yo no tengo cómo darle a ustedes. No tengo cómo darles. Dios abrió las puertas para que una de mis hijas estudiara en la universidad y está estudiando. Y salió la otra. Yo le decía al Señor, Señor, tú eres su Padre. Tú sabrás. Y en estos días le llegó la noticia que tiene beca. Y va a estudiar becada. Y ya tiene su cupo. Wow, yo Señor. Wow. Tú eres genial. Tú eres el padre de tus hijos. ¿Yo de dónde, Señor? Pero Él sí. Él es el padre de tus hijos. Él es el padre de tus hijos. Él es el padre de tus hijos. Él nunca te va a faltar. Nunca. Déjeme decirle, viví una pieza de guarda, pero el Rey de gloria y majestad, que es tu Padre, porque tu Padre es Rey,
Rey de reyes y Señor de señores. Tu Padre es el dueño de todo y tiene injerencia en el reino de los hombres. Y da órdenes donde quiere dar órdenes. Y hace mover a todos sus administradores porque Él es el dueño de todo. Y todos un día le tendrán que rendir cuenta de su mayordomía a Él. ¿Qué hicieron con lo que Él les dio a administrar? Yo soy administrador aún de mis hijas. Él me las dio para que yo las administrara. Y le tengo un día que dar cuenta de qué hice con ellas. Porque todos vamos a dar cuenta de nuestra administración, si fue buena o fue mala. Pero el quid del asunto es que camina, doctor Eduardo, ya le arregló esto. Y le dice: Eduardo, es que tengo un pequeño problema. Es que tengo una cuñada que me dijo esto, esto y esto. Y yo le dije: si su Dios es tan macho, que lo eche. Entonces, cuando llegó mi mamá al Congreso, le decían: señora, ¿usted es la que habla con Dios? Ore por mí, ore por mí. Su Dios es un berriondo, le dijo el presidente de la Cámara. Falsificó mi firma y bien. Y puso mi sello. ¿Sabes que a veces no sabemos quién es el Dios que tenemos? ¿Sabes que a veces no sabemos quién es el que vive y reina? Y que aunque tú te equivoques, Él va a hacer que todo obre para bien a tu vida. A mi madre le dijeron: mi señora, esto se acaba, ahorita son las elecciones, llega el 20 de julio, su merced se va a quedar sin puesto. Eduardo se va a ir en disidencia, él se va a ir con el doctor Belisario Betancur y él no va a salir. Pero aquí está mi tarjeta. Le dijo un parlamentario paisa que se llamaba Franco Henao: aquí está mi tarjeta. El 20 de julio usted va a quedar sin puesto. Pero venga después del 20 de julio y me busca, que yo la respaldo. Ese puesto es suyo. Ese puesto es suyo. Y mi mamá, como eso le iba a cobrar, volvió a cobrar. No, señora, usted no aparece aquí. ¿Cómo así que estoy echada? Y pasó 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y un día se arrodilló a orar y le dijo: Señor, me echaron. Tú me diste ese puesto. Y el Señor le dijo: busca la tarjeta. Y fue a buscar la tarjeta, partió el bolso y encontró la tarjeta. Porque Dios de antemano sabe por qué tú vas a pasar y ya tiene la salida para ti. Ya tiene la respuesta para ti. Es que tú la quieras, es que tú la aceptes, que tú le sigas creyendo, que no dudes. Porque ella pudo dudar. Me echaron, Señor, ¿dónde quedó tu promesa? Me echaron. Y cuando volvió, le dijeron: mi señora la estaba esperando. ¿Usted qué se había hecho? Cuando llamó: véngase ya. ¿Sabe cuántos años trabajó en el Congreso? 26 años. Y la sostuvo su padre, que es el mismo tuyo, con quinto primaria. Hizo algunos cursos en el SENA, pero 26 años trabajó, porque la diestra de Dios es poderosa. La diestra de Dios hace proezas. Y es la diestra de su papá, es la diestra de su padre. Solo venga a su abrigo, a su amparo, y dígale: Padre, aquí estoy. Si ha pecado contra Él, venga como el hijo pródigo, dígale: Señor, mi rebeldía me tiene en esta condición. Perdóname, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Porque Dios jamás falta a su palabra. Él la honra de cabo a rabo. Y toda. Nosotros le podemos quitar, pero Él jamás le va a quitar. Nosotros le podemos poner, pero Él no va a poner nada más ahí. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tal cual ha dicho, tal cual ha hecho desde la eternidad y seguirá haciendo hasta la eternidad. Porque negar su palabra sería negarse a sí mismo, y Él no lo va a hacer. Los hombres queremos negarlo, porque hay hombres que se levantan contra todo lo que implique Dios, y honra a Dios y alabanza a Dios.
¿Qué estás pasando? ¿Cuál es tu circunstancia? Solo sé que tu Padre vive, tu Redentor vive y permanece para siempre. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Pedro, Juan, de Pablo, no tuvo misterio en revelarse en una pieza de guadua forrada en cartón. Él no busca lugares de oro y plata. Él busca corazones que le digan: yo te quiero, Jesús. Yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida, que tú seas la diferencia en mi vida. ¿Sabe que la diferencia en mi vida no la hizo una mejor cama? La hizo Él. Él fue el que hizo la diferencia. Si Él no hubiera estado ahí, mi madre me hubiera matado a fuerte. Pero Él hizo la diferencia. Nunca faltó la comida. Nunca. Y a ti nunca te faltará Él, porque es el mismo Padre tuyo. Es tu Padre. Y si puedes venir con sencillez de corazón y decirle: Padre, me pasa esto. ¿A quién le llevan sus hijos los recibos de teléfono? A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No al vecino, ¿cierto? Ni al presidente.